Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A continuación, la exposición de la palabra de Dios, por el pastor Edwin Stanley Saldaña. Bienvenidos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder y tu soberanía. Y te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana te honre a ti, que tú seas exaltado en esta hora y que nosotros, Señor, todo el tiempo estemos reconociendo el propósito que tú estás llevando a cabo a través de tu iglesia. Somos embajadores, somos sal, somos luz. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo y pedimos, Señor, que la palabra nos conforte, nos edifique, pero también nos exhorte y nos mueva a la acción, a ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a abrir su Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11 hasta el versículo 17. Vamos a continuar con el estudio de la carta. Dice el verso 11: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Vamos a iniciar en esta mañana haciéndonos unas preguntas personales y de tipo congregacional. Y es preguntarnos hoy cómo genera el Evangelio un cambio real en la vida de una sociedad. Para que el tema de la iglesia no sea simplemente una reunión de unas personas que están congregándose en un edificio domingo a domingo, sino que eso pueda salir de aquí, de las paredes, y traducirse en la cotidianidad, traducirse en el día a día, traducirse en acciones y en un impacto en cada lugar donde hay un creyente, donde hay un hijo de Dios. Y preguntémonos también cómo usa Dios a la iglesia para cumplir sus propósitos, tanto para salvación como para juicio. Dios está haciendo su obra, ha hecho su obra a través de Cristo y sigue haciendo su obra a través de la iglesia. Entonces vamos a ver aquí, a lo largo de estos textos, desde el verso 11, voy a bosquejar para que continuemos en el estudio a lo largo de estos 2 domingos y miremos cómo nosotros debemos vivir como siervos de Dios, viviendo como siervos de Dios. Vamos a ver entonces en el verso 11 y en el verso 12 cómo traer gloria a Dios por medio de nuestro testimonio como extranjeros y peregrinos. Y el apóstol nos está comparando a extranjeros y peregrinos. Del verso 13 al verso 17, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo el bien como ciudadanos. Del verso 18 al verso 20, aprobados delante de Dios, haciendo lo que es bueno como siervos de Dios. Y del verso 21 al verso 25, cumpliendo el llamado de Dios, imitando el ejemplo de Cristo. Primero vamos a mirar, trayendo gloria a Dios por medio de nuestro testimonio como extranjeros
y como peregrinos. ¿Cómo nos usa Dios para su gloria? A través del testimonio. Y estamos mirando entonces que lo primero que el apóstol quiere plantear aquí, o de lo cual el apóstol hace énfasis, lo primero que plantea el apóstol es nuestra responsabilidad personal. Si nosotros queremos traer gloria a Dios, oiga esto, si queremos traer gloria a Dios por medio de nuestro testimonio, entonces tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que comenzar revisándonos nosotros y sabiendo quiénes somos nosotros. El versículo 11, entonces allí hay una declaración de lo que nosotros somos y el apóstol nos va a dar una identidad a nosotros. Nos va a hablar de 4 cosas, 4 calificativos que él nos da a nosotros para nosotros traer gloria a Dios a través del testimonio. Lo primero que él dice es amados. Lea el versículo 11 conmigo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí empieza entonces el apóstol mostrando nuestra identidad, pero también nuestra responsabilidad. Y lo primero que nos va a decir entonces es que nosotros somos amados de Dios. Es decir, nosotros tenemos una relación con Dios. Nosotros no somos extraños para Dios. Hemos sido amados y nosotros hemos sido amados en razón a nuestra elección en Cristo. Recuerde usted en Mateo capítulo 3, el verso 17, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Dice la Biblia que el cielo se abrió y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Posteriormente en el monte de la transfiguración se escuchó lo mismo: este es mi Hijo amado, es el amado de Dios. Entonces Pedro está diciendo aquí: amados, yo les ruego. Es como si escucháramos a Pablo allí escribiendo Romanos capítulo 12, el verso 1: os ruego por las misericordias de Dios. Hemos venido mostrando lo que somos en el Señor, que somos sacerdotes, que somos templo santo, que somos real sacerdocio, nación y pueblo adquirido por Dios, pero todo eso tiene que llevarnos a algo a nosotros. Y lo mismo que hace Pablo cuando escribe los 11 primeros capítulos de Romanos, y en el verso 1 del capítulo 12 luego dice: os ruego por las misericordias de Dios, haciendo alusión a lo que ya les ha dicho en los 11 primeros capítulos. Ahora el apóstol en el capítulo que acabamos de leer dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, con base en lo que ustedes son, lo que han escuchado, lo que ya les hemos dicho que ustedes son. Entonces ahora les voy a rogar que se conduzcan de esta manera. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, el versículo 6 entonces, que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Lea conmigo Efesios capítulo 1, el versículo 6. Entonces nos muestra lo que nosotros somos en razón a la elección con la que fuimos elegidos. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Usted fue creado para qué? ¿Fue llamado para qué? Para alabanza. Usted no fue llamado simplemente para vivir para sí. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos, nos recibió, nos hizo aceptos en él, amado. Entonces, por la posición que tenemos hoy, por lo que somos hoy, porque fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, porque fuimos recibidos ante el Padre en razón a nuestra relación con Cristo, que es el amado. Entonces ahora el apóstol les está diciendo: amados, yo les ruego que deben conducirse de una manera correcta ante los no creyentes. Entonces se enfoca primero en nosotros antes de dar la recomendación de cómo debemos conducirnos. Posteriormente, vuelve allí a Primera de Pedro, nos dice que nosotros somos ¿qué? Extranjeros. Es decir, quien ha sido amado por Dios, quien sabe con certeza que tiene una relación con el Padre, pero también tiene en su mente claro y definido cuál es su posición, entonces se conducirá de una forma diferente.
Y nos llama aquí entonces extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Una persona que no tiene una ciudadanía en un lugar, que es foráneo, que pertenece a otra nacionalidad, un extranjero. La Biblia dice entonces que nosotros somos extranjeros y que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no somos de este lugar. Hemos nacido humanamente en este país, en esta ciudad, en este lugar, pero realmente espiritualmente nosotros no pertenecemos aquí. Se le dice entonces a los creyentes que deben vivir bajo esa mentalidad. Filipenses capítulo 3, el verso 20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se conducían los antiguos? Porque esta mentalidad de extranjeros y peregrinos no es de ahora solamente para la iglesia, es también para los antiguos. Ellos vivían con una esperanza diferente. Ellos no eran ciudadanos de esa nación donde vivían. Dios permitió que desde los patriarcas ellos se comportaran como extranjeros. Mire la referencia que hay en Hebreos capítulo 11, cuando la Escritura habla acerca de Abraham, de los patriarcas. ¿Cómo vivían ellos? ¿A la luz de qué vivían ellos? Capítulo 11, el versículo 9, refiriéndose a Abraham, dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, no tenían arraigo, no tenían raíces, no se habían enraizado en ese lugar, sino que habitaban ¿en qué? En tiendas, porque ellos sabían que a cualquier momento se moverían de ese lugar. Versículo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿cómo debe vivir un creyente hoy? ¿Será que un creyente se va a arraigar en este mundo, en las prácticas de este mundo, en la cultura de este mundo? ¿Va a ser copartícipe de lo de este mundo a tal punto que él se siente más ciudadano de aquí que ciudadano del cielo? Porque cada ciudadanía tiene una identidad. Si usted nota, continuamente le están diciendo a uno, solo con hablar. Si usted es extranjero, lo ha comprobado. Usted habla y le dice, usted no es de aquí. Inmediatamente le dicen a uno, ¿cierto que usted no es de aquí? ¿Por qué? Porque le sienten el acento o una expresión, usted no es de aquí. ¿Qué deben de decir de nosotros cuando estamos en un lugar? Usted es diferente, usted no es de lo mismo, usted habla diferente, usted actúa diferente, usted se comporta diferente. Pero estos patriarcas vivían bajo una esperanza, dice el versículo 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces esos amados de Dios y esos que tienen una mentalidad de extranjeros, que no tienen arraigo aquí, sino que saben que su morada final está con el Señor. No quiero decir que no participen de la cotidianidad, sino que no se hacen partícipes de las obras infructuosas del mal y no se arraigan en la cultura de este mundo en cuanto al pecado me refiero. Entonces están marcando ¿qué? La diferencia. Posteriormente, vuelve allí a Primera de Pedro, luego nos dice que somos extranjeros, pero también somos ¿qué? Peregrinos, que estamos de paso por este mundo. O sea, nosotros no estamos aquí como que vamos a vivir para siempre, como si esto no se fuera a acabar nunca. No, nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa de que sea que muramos, o sea que el Señor venga en cualquier momento, nosotros vamos a ¿qué? A partir de aquí. Nosotros estamos de paso. Y cuando Pablo habla acerca del cuerpo, en 2 Corintios 5:1 dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace,
Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Note usted que habla de una tienda de campaña. No sé si usted ha acampado, ha ido a camping, y usted arma y desarma la tienda y se va, porque usted va ¿de qué? De paso. El creyente debe tener esa mentalidad, debe saber que él está aquí de paso, que él está cumpliendo una misión, que Dios lo ha rodeado de familiares, de hijos, de personas, pero que finalmente él tendrá que pasar la línea de la eternidad y tendrá que irse ¿qué? Totalmente solo. Dejaremos en algún momento nuestros familiares, nuestros seres queridos, para dar ese paso a la eternidad y encontrarnos con el Señor, pero hermanos, nosotros estamos aquí de paso. ¿Piensa usted en ese paso que debe dar en algún momento a la eternidad? ¿Es consciente de cuál es su estado espiritual constantemente si yo pasara hoy a la eternidad? La gente hoy no está pensando en eso, están pensando en otras cosas, en la cotidianidad, en las actividades, pero debe haber un pueblo con una mentalidad de extranjeros y peregrinos que son conscientes de que a cualquier momento nosotros que debemos partir para estar con el Señor. Y finalmente el apóstol les está diciendo en el versículo 11, vuelva allí a Primera de Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Entonces aquí ya hay otro calificativo. Ustedes son ¿qué? Unos soldados. Ustedes están en una batalla espiritual. Nosotros estamos combatiendo continuamente. Y nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quien hoy quiera mostrarle al mundo a través del testimonio y darle gloria a Dios, tendrá que saber que nosotros estamos en una confrontación espiritual todo el tiempo. Romanos capítulo 6, el verso 12 muestra esa batalla espiritual continua que el creyente tiene en Cristo. Vaya allí a Romanos capítulo 6, el versículo 12. Vemos que siempre habrá una confrontación nuestra en la que nosotros tenemos que salir victoriosos, porque ya hoy tenemos la victoria en Cristo. Romanos capítulo 6, Pablo presenta una lucha espiritual continua, y el creyente que baja la guardia, el creyente que ignora que está en una batalla espiritual, perderá la batalla, porque una de las estrategias que más funcionan en una guerra es hacerle creer al contrario que no está en guerra. De esa manera entonces él se relaja, se tranquiliza, se dedica a otras cosas, porque él dice no hay confrontación. Pero la escritura es clara, tenemos una batalla espiritual. Esas pasiones de la carne que batallan ¿contra qué? Contra el alma, a apagar nuestra alma, a desviar nuestra alma. Y lo más tremendo de todo es que ese enemigo está dentro de nosotros mismos. Son pasiones que están en nosotros, que en determinado momento nos pueden ¿qué? Desviar. Romanos capítulo 6, el versículo 2 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Note usted que hay una confrontación. Y yo tengo que ser consciente de eso. Es decir, yo tengo que ser consciente que dentro de mí todavía hay concupiscencia. Y yo tengo que ser consciente de que yo debo que alejarme, porque dentro de mí hay algo que se activa, que se acciona cuando yo creo oportunidades, cuando yo alimento eso. Inmediatamente la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros se activa y puede echar a perder la vida de un cristiano. Santiago lo muestra. Váyase allí a Santiago capítulo 1. Muestra cómo dentro de nosotros
aunque hemos sido salvados por la obra de Cristo, aún hay concupiscencia en nosotros. Y yo tengo que saberlo, identificarlo y huir de eso. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a qué? A los que le aman. Hermanos, la tentación, oído a esto, la tentación se resiste. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay creyentes que le echan la culpa a todo el mundo, no, que es que fue el diablo. No, el problema ahí es que él no es consciente que dentro de él hay todavía ¿qué? Concupiscencia. Versículo 13, ni él tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y es seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, ¿dónde habita la concupiscencia? En usted, en mí, está dentro. Y entonces, si usted va a jugar con fuego, si usted se va a acercar, porque algunos preguntan, hermano, ¿cuál es la línea más delgada? ¿Cuál es la distancia más delgada entre la persona y la tentación? En vez de estar preguntando lo contrario, ¿cuánto me puedo yo alejar de la tentación? Están preguntando, ¿qué tan cerca puedo estar sin caer? Pregunto, ¿caminará el hombre sobre brasas y no se quemará? Quítese los zapatos, ponga carbón prendido, encendido, y camine sobre ellos a ver si usted no se va a quemar. ¿Tomará fuego en su pecho y no arderá? Dice la Escritura. ¿Tomará fuego en su pecho y no arderá? ¿Caminará sobre brasas y no se quemará? Imposible. Dios lo ha creado a usted con emociones, pero también con sensaciones. Y hay un pecado dentro de nosotros, y lo que dice aquí es que nosotros somos primero que atraídos y luego somos que seducidos, y después de que hemos sido seducidos entonces viene a luz el pecado, y el pecado trae a luz que la muerte. Es un proceso, pero el creyente tiene que ser consciente de eso, de que hay unas pasiones dentro de él que fácilmente pueden ser atraídas, porque el mundo se comporta como ese imán. Dentro de nosotros hay concupiscencia, el mundo crea todo un espacio, crea todo un ambiente para que haya una atracción y el creyente finalmente caiga. Y allí vemos los fracasos, y allí vemos las frustraciones, y allí vemos cómo el testimonio se deteriora frente a el fracaso de muchos creyentes. Pablo muestra la misma batalla espiritual, Gálatas capítulo 5, el versículo 17, y está hablando de esa batalla espiritual dentro de nosotros. El verso 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No los satisfagan. ¿Qué es satisfacer? No lo alimenten. Versículo 17, porque el deseo de la carne, escuche bien, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Usted es consciente de esa batalla espiritual que hay dentro de usted? ¿Es consciente de eso? Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne, no estáis bajo la carne. Entonces, si usted es consciente de esa batalla, usted se va a alejar. Usted se va a fortalecer en el Espíritu para no estar bajo el dominio de la carne. Y de esa manera entonces, teniendo una mentalidad de amados por Dios,
una mentalidad de extranjeros que saben que no son de aquí, una mentalidad de peregrinos que saben que están simplemente de paso y que no pueden quedarse aquí enredados y mirando y haciendo parte de la cultura, y gente que sabe que tiene una batalla, una confrontación espiritual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que todo el tiempo estamos frente a eso. Entonces a esos se les dice, el apóstol Pedro les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para uno poder traer gloria a Dios ante el mundo, primero tiene que tener control sobre uno mismo. Primero hay que cuadrar la casa. Porque si uno quiere mostrar algo afuera, siendo otra cosa por dentro, es muy difícil, es muy complicado, es muy complicado. Entonces primero el apóstol está diciendo: mentalidad de extranjeros, mentalidad de peregrinos, mentalidad de amados, mentalidad de soldados espirituales. Y cuando ustedes pongan en orden todo eso, entonces dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces ahí sí ustedes van a actuar naturalmente, espontáneamente, porque ya han organizado su vida dentro de ustedes, ya tienen control sobre su mente, emociones, deseos, y entonces ahora ustedes mantendrán una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, entonces glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire el compromiso que tenemos. Mire la responsabilidad que tenemos, el impacto que esto genera en el mundo de cómo vivimos nosotros en la vida privada, en la vida personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué impacto genera eso afuera? Así de que nosotros vamos a ejercer una influencia piadosa en el mundo para la gloria de Dios. Escuche bien esto. Vamos a ejercer una influencia piadosa en el mundo para la gloria de Dios. ¿Quiere traer gloria a Dios? ¿Usted quiere traer gloria a Dios? Porque para eso fue creado. Entonces nosotros tenemos que saber cómo conducirnos afuera. Y eso hará que le demos a Dios gloria. Y después de haber disciplinado nuestra vida interior y nuestra vida privada, entonces el cristiano debe vivir afuera entre los no cristianos de tal manera que refleje su disciplina interior. Usted va a ir a mostrar allá lo que ya es por dentro. Lo que ya es usted por dentro, va a ir a mostrar eso. Si eso no sale espontáneamente, entonces eso es legalismo. Y uno ve mucha gente legalista que se viste de una manera, que son de una manera, que se comportan de una manera, que hablan de una manera, pero a la hora de la verdad no son eso, porque están simplemente regidos por un sistema legalista y no lo hacen. Cuando habla aquí acerca de los deseos carnales, se refiere a aquellos apetitos físicos y carnales que son naturales en el ser humano. Y todos esos deseos son dados por Dios, pero escuche bien esto: el diablo puede usar estos deseos legítimos para llevarnos ¿a qué? A pecar. Es decir, el no controlar esos deseos puede hacer que esos deseos se desborden y el enemigo utilizar esos mismos deseos que Dios nos ha dado se desborden para fracaso de un creyente. Por ejemplo, la glotonería es un deseo de la carne que puede llevarnos a comer y a beber en exceso. ¿Comer es malo? No, comer no es malo. ¿Es un deseo dado por Dios? Sí, Dios le dio ese deseo. Pero si usted come y come desmedidamente y no sabe lo que está comiendo y no tiene una dieta balanceada y no nos cuidamos, finalmente ¿qué? Vamos a caer en la glotonería. ¿La sexualidad es buena o mala? Es buena, es dada por Dios, es dada por Dios. Pero la fornicación es otro ejemplo de un deseo de la carne llevado al extremo, donde se busca la gratificación sexual fuera del matrimonio. Entonces la sexualidad es dada por Dios, la sexualidad es un deseo, pero cuando se sale de los parámetros de Dios, se convierte en una gratificación egoísta sexual fuera del matrimonio, y ahí cae ¿en qué? En pecado. Y entonces el apóstol está diciendo: tengan cuidado con esos deseos,
¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, entonces glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Juan Calvino decía respecto a este texto, esa advertencia debe ser atendida. Nosotros no debemos dar ocasión a los que buscan ocasión. Por lo tanto, las malas palabras y las insinuaciones perversas de los impíos deberían estimularnos a llevar una vida recta, porque no es tiempo de vivir indiferentemente y con seguridad cuando nos observan atentamente para descubrir qué estamos haciendo mal. Los inconversos están mirando, ¿usted qué hace? ¿Qué come? ¿Cómo habla? ¿Cómo se conduce? ¿Qué mira? Y entonces ellos están buscando ¿qué? Ocasión para buscar nuestra caída y para blasfemar el nombre de Dios. Esteban fue un hombre piadoso, un hombre que se condujo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mirando aquí el versículo 12, dice la Biblia, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos? Y quiero hacer énfasis aquí, hermanos, que el testimonio nuestro es usado por Dios para la gloria de Él. El epicentro mío para un buen testimonio tiene que ser la gloria de Dios, traerle gloria a Dios en todo lo que hago y en cómo yo me conduzco, porque Dios va a usar ese testimonio mío para juicio o para salvación de otros. Lo utilizará para juicio del mundo o para salvación de otros. ¿Cómo me conduzco yo? Váyase a Hechos capítulo 7. Allí hay un ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Porque Pedro está diciendo que ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo me conduzco? Y Dios va a usar eso para la gloria de Dios. El día que Dios los visite a ellos, cuando la Biblia habla de visitación, ¿está hablando de salvación o está hablando de juicio? El día que Dios visite a los inconversos, a los incrédulos, Él los visitará o para salvación o para juicio, pero lo hará a través de nuestro testimonio, de cómo nos conducimos nosotros ante ellos, y Dios los visitará a ellos y ellos recordarán la forma en que nosotros nos conducimos. Ah, claro. Yo tenía un compañero en la universidad que él era diferente. Entonces va a traer memoria por el testimonio de ese joven. Claro, el vecino que yo tenía, que yo hasta le echaba la basura y le ponía problemas, y él nunca respondió, viene a la memoria. Claro, ese pariente que yo traté mal y que yo hasta lo insulté, y él nunca dijo nada. Cuando Dios lo visite a él, entonces él hará memoria de ese creyente que se mantuvo controlado sus deseos, sus impulsos, y entonces Dios juzgará a esa persona en el día de la visitación. Capítulo 7, el verso 57 del libro de Hechos. Dice la Biblia, hablando de Esteban, un hombre de buen testimonio. Recuerden que hubo una necesidad en la iglesia primitiva porque las viudas de los griegos habían sido desatendidas. Los apóstoles dijeron, búsquense entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sirvan las mesas. Y entonces escogieron a Esteban, un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo, y los encargaron para que hicieran ese trabajo. Pero ese hombre era un hombre de buen testimonio, y Dios hizo algo a través del testimonio de este hombre. Mire lo que dice el versículo 57. Que después de haber predicado un sermón extraordinario que empieza en el verso 1 del capítulo 7, ya en el verso 57 había levantado la ira y el enojo de los judíos cuando él les mostraba a Cristo. Y en el verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, hablando de los judíos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se fueron en contra de Esteban. Entonces dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Impresionante, ¿no? Injustamente lo hicieron, sí. Mantuvo el testimonio intacto, sí. Fue apedreado y allí en medio de, habiendo sido lapidado, murió. Su testimonio se mantuvo intacto, su testimonio se mantuvo como una bandera izada para testimonio de todos. Dice que murió allí y lo que hizo, no se puso a maldecir a sus enemigos. No se puso a pelear con ellos, no se puso a vociferar con ellos. No dijo: voy a tomar venganza y vamos a ver lo que va a pasar aquí, porque es que yo soy cristiano, pero yo no me la voy a dejar. No, Esteban dijo: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y uno dice: las cosas quedaron así. Pobre creyente que terminó aplastado y lo ridiculizaron. Pero como la Biblia dice que el día de la visitación ellos darán gloria a Dios, váyase al capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, porque dice que las ropas de Esteban se las pusieron ¿a quién? De Saulo de Tarso, el perseguidor, el blasfemo, el que sacaba a los creyentes de las casas y los llevaba a los concilios para ser muertos. Y el día que Dios visitó a Pablo, oído a esto, el día que Dios visitó a Pablo, esa imagen que quedó en la mente de Pablo, esas ropas que le trajeron a los pies de Pablo, esos gritos que escuchó de la voz de Esteban, esa súplica y esa oración que Esteban levantó, aún en medio de la injusticia y cómo lo lapidaban, y verlo allí muerto, eso martillaba la cabeza de Pablo a tal punto que eso se convirtió en parte de su testimonio. Capítulo 22, el verso 17, cuando Pablo da el testimonio de su conversión, dice el versículo 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, está diciendo Pablo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía el Señor Jesús: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le dice Dios, el Señor Jesús a Pablo. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué quedó en la mente de Pablo? Las ropas de él me las pusieron a los pies. Y yo consentía en la muerte de él. Y yo escuché cuando él decía: no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces Dios visitó a Pablo para salvación. Mientras iba el camino hacia Damasco, dice que una luz del cielo resplandeció, lo tumbó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero antes de que el Señor Jesús se le apareciera en el camino hacia Damasco, había habido un creyente que había dado testimonio ante la vida de Saulo. La ropa de él había sido puesta a los pies de Saulo. Había visto un testigo, porque él dice: Esteban, tu testigo. Escuche bien eso. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos en Hechos 1:8? ¿Me serán qué? Testigos. Hermano, Dios lo ha puesto a usted como un testigo. Y Dios hará las cosas a través de usted. La gente que Dios va a salvar a su alrededor, a veces se oponen, a veces dicen: no, yo no quiero saber de eso, no, ese mensaje no me gusta. Pero Dios va a usar ese mensaje que usted está predicando a través de su vida para mañana mostrarle a ellos la visitación que Él va a hacer, ¿qué?
para salvarlos. Entonces Pablo tiene en su mente eso. Pablo vio, escuchó a Esteban y ahora entonces le está diciendo al Señor: yo consentí en su muerte, yo di mi consentimiento, pero ahora Dios ha visitado ¿a qué? A Pablo. Esa semilla que cayó en tierra, esa sangre que se vertió allí en las manos de esos asesinos, finalmente dio fruto y produjo un apóstol para las naciones, un apóstol para las naciones. Nosotros tenemos mucha gente alrededor que se opone, que no quieren saber del evangelio. Dios lo ha puesto a usted por testigo. Y Dios mañana, si va a visitar a esa persona, Él se acordará de lo que usted hizo, el testimonio suyo. ¿Y sabe quién se llevará la gloria? Dios se llevará la gloria. Pero si ese no creyente no acepta ese testimonio, entonces usted también servirá ¿para qué? Para juicio de él. Dios lo usará a usted como un testigo para traer juicio sobre la vida de esa persona que está negando y que no quiere reconocer ¿a quién? No quiere reconocer a Cristo. Primera de Tesalonicenses. Entonces Esteban murió, pero esa semilla produjo un Pablo. ¿Y cuántos más se convirtieron por el testimonio de Esteban? Entonces usted, hermano, usted a veces se va a sentir apocado, se va a sentir despreciado, pero usted manténgase, porque usted no está enfocado en la persona, usted está enfocado ¿en qué? En traerle gloria a Dios. Y usted ore a Dios y diga: cuando Dios visite a esta persona, Él se dará cuenta de eso. El versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, dice el verso 2: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está resaltando 3 virtudes de los tesalonicenses: fe, amor y esperanza. Los 3 dones que Dios nos ha dado. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo ¿de qué? De el Espíritu. ¿Había persecución? Sí, había persecución. ¿Se estaban escondiendo por causa del evangelio? Sí. ¿Los estaban atropellando? Sí. ¿Había un emperador malo llamado Nerón que los perseguía? Sí. Muchos murieron, muchos fueron empalados, crucificados. Servían de antorchas humanas, pero ellos se mantenían ahí porque ellos querían traer ¿qué? Gloria a Dios, y ellos servirían como testigos ante el mundo, delante de Dios, de la obra de Dios en la vida de ellos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han ¿qué? Creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ¿qué? Nada acerca de vosotros. Entonces hay un pueblo que está testificando, que está anunciando. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, entonces Dios los va a usar como testigos, como juicio para el mundo. Vaya allí al versículo 3. Vuelve y le escribe ya la segunda carta a los tesalonicenses. Y dice el versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, los que testifican, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estaban ahí resistiendo, estaban con la oposición encima, pero estaban ¿qué? Soportando.
Quizás nosotros no tengamos una persecución de ese tipo hoy, pero hay oposición familiar o laboral, en fin, tanta oposición, pero resistir con un propósito. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6, porque es justo, y ahora viene la visitación de Dios, porque es justo delante de Dios pagar, oído a esto, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su gracia, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Escuche bien esto, va a ser glorificado ¿en quién? En sus santos, y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Entonces el testimonio mío, el testimonio suyo, mañana Dios lo usará para salvar a un pecador, para salvar a un Saulo de Tarso, para salvar a un blasfemo, a un perseguidor, para salvar a alguien que se opone, para salvar a alguien que no quiere. Y entonces Él tendrá que mirar en usted y decir, gloria a Dios, y saber que yo me oponía a Él. Entonces mantener, hermano, nuestro testimonio en alto será o para salvación, o como dice aquí finalmente, o para juicio. Y esa será la manera en que nosotros le traigamos ¿qué? Gloria a Dios. Preguntémonos en esta mañana, ¿cómo estamos viviendo nosotros ante los no convertidos? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué decimos nosotros cuando vulneran nuestros derechos? ¿Qué decimos nosotros cuando tratan de estropearnos, de dañarnos, de ser muchas veces injustos con nosotros? No, es que yo no voy a dejarme, y entonces, no, tranquilo, que el Señor va a usar eso o para la gloria de Él, para salvación de este ignorante, incrédulo, impío, o finalmente lo va a utilizar para juicio de Él, pero Dios va a cumplir. Usted no tiene que tomarse la venganza por su propia mano, usted no tiene que hacer justicia por su propia mano, déjele eso a Él, haga lo que hizo Esteban. Esteban dijo, Señor, no les tome en cuenta esto, tranquilos, y yo voy a responder y me voy a mantener ¿qué? Firme, y Dios hará lo que tiene que hacer. A este mundo le espera un juicio, y Dios juzgará a este mundo por su palabra y por el testimonio de una iglesia que mantiene a esta nación y a este país y a este mundo bajo la gracia soberana de Dios. Pero usted y yo debemos mantenernos ¿qué? Firmes en el testimonio con que hemos sido salvos. Vamos a estar en pie, tenga la bondad. Y oremos. Quizás en su familia haya alguien que se opone, que se burle. Vea, yo era uno de los que me burlaba. Yo me burlaba. Ya, otra vez iglesia, otra vez culto, otra vez. ¿Por qué tienen que vivir metidos allá toda hora? Decía yo, toda hora con esa Biblia. Y me avergonzaba. Pero Dios me visitó. Y entonces luego yo entendí, yo dije, claro, ahora yo era el primero que salía para la iglesia. Ahora yo era el primero que salía con la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios me visitó. Y esos testimonios, esa persistencia de mi madre orando todo el tiempo y diciéndome, hijo, no se olvide de lo que ha escuchado, finalmente caló en mi vida y Dios salvó mi vida. Tenemos gente a nuestro alrededor que se opone, que no quieren saber nada, pero vamos a orar por ellos para que la gracia soberana de Dios los visite y que ese testimonio que usted ha dado
Y ese testimonio que usted ha mantenido firme, no importa la oposición, no importa las críticas, usted manténgase firme, que la obra finalmente es de Dios y para la gloria de Dios. Usted no ha sido llamado aquí a hacer otra cosa, sino a mantenerse como una antorcha encendida, como un faro encendido, que la obra es de Dios de principio a fin. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la salvación que hemos recibido en Cristo. Y oramos, Señor, por todos los que se oponen, por los que han escuchado este mensaje y por los que aún, Señor, se muestran reacios a tu palabra. Porque ellos lo hacen en su ignorancia. Ellos lo hacen porque aún no han entendido esta gracia. No han entendido la obra de Cristo. No han entendido que son pecadores. No han entendido muchas cosas, no han entendido, no han sentido todavía el amor de Dios en sus corazones. Y vociferan y levantan insultos contra el Evangelio y contra tu iglesia y contra tus hijos. Permite que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestro testimonio y que a pesar de las críticas y de la oposición y de todo esto que surge, nosotros podamos mantenernos firmes sin fluctuar, mirándolos con amor y orando por ellos para que tú un día visites esa familia, visites ese hombre, visites esa mujer, Señor, salvándole, así como a Saulo de Tarso, que en su mente quedaron las imágenes de un Esteban, que fue un mártir y que murió por la causa. Señor, esas personas puedan mañana, cuando estén frente a ti, no tener excusa alguna, sino que el testimonio que nosotros dimos un día frente a ellos fue para salvación o para juicio. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.